Pensamiento, literatura en Hispanoamérica, en Argentina, también en España, el pensamiento, la cultura germana y la historia también en Argentina. Las ciencias sociales occidentales son muy importantes y algo olvidadas, pero que dejaron huella durante los dos últimos. Hilario Ascasubi fue poeta, periodista y político argentino. Cultivó la literatura gauchesca. La obra de Ascasubi, Los mellizos de la flor, de 1872. Juan Bautista Alberdi fue escritor, jurisconsulto y político argentino. Fue autor intelectual de la Constitución de Argentina en 1853. La obra de Alberdi, El voto en América. Esteban Echevarría fue escritor argentino, fundador del romanticismo en su país y en Hispanoamérica. La obra de Echevarría, Dogma socialista, de 1846. Juan María Gutiérrez fue escritor y político argentino. La obra, Estudios biográficos y críticos sobre algunos poetas sudamericanos anteriores al siglo XIX, de 1865. Los cuatro fueron importantes escritores en Argentina y el legado en Hispanoamérica fue muy importante. Evaristo Carriego fue escritor argentino, perteneció al posmodernismo. La obra de Carriego, Los que pasan, de 1912. Ricardo Rojas fue escritor argentino. La obra, Blasón de plata, de 1912. Ezequiel Martínez Estrada fue escritor argentino, destacó en el ensayo. La obra, Cuadrante del Pampero, de 1956. Oliveiro Girondo fue poeta argentino, destacó en las vanguardias, con la obra Campo Nuestro, de 1946. Fueron importantes escritores del siglo XX, en los movimientos de los sismos, las vanguardias, el modernismo, posmodernismo, que dejaron huella en Argentina y en Hispanoamérica en torno al siglo XX. Enrique Anderson Inberg fue narrador y crítico literario argentino. La obra Historia de la literatura hispanoamericana, de 1954. Figura importante de todo el siglo pasado, en Argentina y en Hispanoamérica. Bartolomé Mitre fue historiador y político argentino. La obra Historia de un botón de rosa. Vicente Fidel López fue historiador y novelista argentino, perteneció al romanticismo. La obra de Fidel López, Historia de la República Argentina. Vicente López y Planes fue escritor, abogado y político argentino, padre de Vicente Fidel López. Los tres dejaron huella en el siglo XIX en Argentina, en la historia, y fueron muy importantes también en Hispanoamérica. La literatura española del siglo XX es muy importante y muchos, como Amado Alonso, que es uno de los críticos literarios más destacados, pues dejó huella en el siglo XX español. Aparte de que fue crítico literario, Amado Alonso también fue lingüista español. La obra Estudios Lingüísticos, de 1951. Tomás Navarro Tomás fue ensayista y filólogo español. La obra El acento castellano, de 1935. Navarro Tomás, como Amado Alonso, dejaron huella en la literatura española del siglo pasado. Hermann Keyserlin fue filósofo alemán. Su obra Diario de viaje de un filósofo, de 1912, dejó huella en la filosofía germana, en toda la cultura. Es verdad que cuando subió la dictadura en 1963, bueno, pues tuvo graves problemas, pero como la gran mayoría de los intelectuales del momento. Es decir, muchos eran críticos, eran pensadores, escritores, historiadores, y eh, eso, como se dice, no gusta a muchos de los poderes políticos. Es verdad que al final, bueno, pues muchos de ellos, grandes figuras de la cultura germana como Einstein, se tuvieron que marchar a Estados Unidos. Bueno, la gran mayoría de los pensadores alemanes, austriacos y de muchos otros lugares como la dictadura española, la italiana, la portuguesa, la griega, entre otras tantas, porque hubo también en los países bálticos, bueno, pues muchos de ellos, de los intelectuales del primer tercer siglo XX, se tuvieron que marchar al otro lado del charco para tener mejores condiciones de vida y sobre todo intelectualmente. Un filósofo en Oriente, bueno, como Al-Ghazal, de la época musulmana, y un historiador
como Miguel Asín Palacios en España. Miguel Asín Palacios, aparte de ser historiador, también fue erudito y arabista español con la obra Contribución a la toponimia árabe de España de 1943. Y Al-Ghazal fue, como he dicho, filósofo, jurista y además teólogo musulmán, y su obra El resurgimiento de las ciencias religiosas. Bueno, pues Al-Ghazal fue importante en la época de Avicena, Averroes, en la época medieval, eh, del pensamiento. Aparte de que era pensamiento, también era religión. Y Asín Palacios, historiador, erudito, y bueno, se especializó como árabe, es decir, arabista, como se ve además en su obra. Y ambos dejaron huella en la era contemporánea española y Al-Ghazal dejó huella en la era medieval, es decir, Asín Palacios en la era del siglo XX y Al-Ghazal en el periodo medieval. Emilio García Gómez fue filólogo, traductor y arabista español, miembro de la Real Academia Española y de la Real Academia de la Historia, de la que llegó a ser director. Obtuvo el Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 1992. Como Asín Palacios también fue arabista, además fue alumno de Asín Palacios y dejó huella en la literatura española del siglo pasado. Así que con ello finalizo, comentar que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con la literatura hispanoamericana, española, el pensamiento alemán, darle a like, suscribiros y comentar. Y aparte, dos historiadores que dejaron huella en Hispanoamérica, como fue en Argentina. Así que finalizo, repito de nuevo, soy historiador, finalizo con ello y os mando saludos. Adiós.